Amor, odio y reparación. Emociones básicas del hombre. Melanie Klein y Joan Rivière. Página 94. Elección del compañero de amor. El psicoanálisis nos muestra que profundos motivos inconscientes participan en la elección de la pareja y determinan la atracción sexual y el placer de la mutua compañía. Los sentimientos de un hombre hacia una mujer sufren la influencia de su vínculo temprano con la madre, pero tal situación puede ser más o menos inconsciente y presentar manifestaciones muy enmascaradas. Quizás un hombre elija como compañera a una mujer que tenga algunas características completamente opuestas a las de su madre. Tal vez la apariencia de la amada sea muy distinta, pero su voz o ciertos rasgos de su personalidad que le resultan especialmente atractivos concordarán con las primeras impresiones que él recibió de su madre. O tal vez, precisamente con el propósito de desligarse de un vínculo demasiado fuerte con la madre, venga a elegir una compañera que presente un contraste absoluto con aquella. Muy a menudo, a medida que se produce el desarrollo del niño, una hermana o una prima ocupa el lugar de la madre en sus fantasías sexuales y en su amor. Es obvio que la actitud basada en estos sentimientos será distinta a la de un hombre que busca fundamentalmente rasgos maternos en la mujer. Con todo, la elección resultante de sentimientos experimentados hacia una hermana puede tender también a la búsqueda de aspectos de índole maternal en la compañera. La temprana influencia que sobre el niño ejercen las personas de su ambiente crea una gran variedad de posibilidades. Una niñera, una tía, una abuela pueden desempeñar un papel muy importante. Naturalmente, al considerar la influencia de las primeras relaciones sobre la elección posterior, no debemos olvidar lo que el hombre desea recrear en sus relaciones amorosas, es su impresión infantil ante la persona amada y las fantasías que tuvo con ella. Además, el inconsciente establece asociaciones sobre bases muy distintas de las que rigen la mente consciente. Toda suerte de impresiones completamente olvidadas, reprimidas, contribuye así para que la persona resulte para determinado individuo más atractiva que las demás, en el terreno sexual y en otros. Factores similares actúan en la elección femenina. Las impresiones que conserva de su padre, sus sentimientos hacia él, admiración, confianza, etc., pueden desempeñar un papel predominante en la elección del compañero. Pero quizás su temprano amor hacia su padre haya sufrido serias alteraciones. Tal vez se haya alejado de él muy pronto debido a fuertes conflictos o graves decepciones. En este caso, un hermano, un primo o un compañero de juegos puede haber asumido gran importancia, tornándose en el receptáculo de sus deseos y fantasías sexuales, así como de sus sentimientos maternales. Buscará entonces un amante o un marido que configure la imagen de ese hermano, de preferencia el que tenga cualidades de tipo paterno. En una relación de amor feliz e inconsciente de la pareja se corresponde. En el caso de la mujer que tiene marcados sentimientos maternales, las fantasías y deseos del hombre que busca una mujer predominantemente maternal corresponderán a las suyas. Si permanece muy ligada a su padre, inconscientemente buscará a un hombre que necesite desempeñar ante la mujer un papel de un buen padre. Aunque los vínculos amorosos de la vida adulta están fundados en las primeras relaciones emocionales con los padres, hermanos y hermanas, los nuevos lazos no son necesariamente meras repeticiones de la temprana situación familiar. Los recuerdos, sentimientos y fantasías inconscientes entran en la nueva ligazón de amor y amistad en formas completamente disfrazadas. Pero además de las primeras influencias, muchos otros factores actúan en los complicados procesos que cimentan una relación amorosa o amistosa. Las relaciones normales adultas siempre contienen nuevos elementos derivados de la nueva situación, las circunstancias, la personalidad del otro y su respuesta a las necesidades emocionales y a los intereses prácticos del adulto. Logro de independencia. Hasta aquí me he referido principalmente a las relaciones íntimas entre los seres. Entrenaremos ahora en las manifestaciones más generales del amor, en las formas en que éste participa de intereses y actividades de todo tipo. El vínculo primario del niño con el seno y la leche de su madre constituye la base de todas las relaciones de amor en la vida. Pero si consideramos la leche materna simplemente como un alimento saludable y adecuado, concluiríamos que sería fácil reemplazarlo por otro igualmente conveniente. Sin embargo, la leche de la madre, la primera que aplaca los tormentos del hambre en el niño y que proviene del seno que llega a amar cada vez más, adquiere para él un inestimable valor emocional. El seno
y su producto primeras gratificaciones de su instinto de autopreservación y de sus deseos sexuales, se erigen en su mente en símbolos de amor, placer y seguridad. Es por tanto de suprema importancia el saber hasta qué punto puede psicológicamente reemplazar este primer alimento por otros. La madre logra, con mayor o menor dificultad, que el niño se acostumbre a ingerir otras sustancias. Con todo, quizás él no abandone su intenso deseo del alimento primitivo. Quizás no olvide sus quejas y su odio por haber sido privado de él, ni se adapte en el verdadero sentido a esta frustración. Y si ello ocurriera, no podrá adaptarse a ninguna frustración de su vida futura. Si llegamos a comprender, mediante la exploración del inconsciente, la fuerza y la profundidad del primer apego a la madre y a su alimento, así como la intensidad con que éste persiste en el inconsciente del adulto, nos sorprenderá ver que el niño logre paulatinamente desprenderse de ella y conquistar independencia. Es cierto que ya en el lactante existe un agudo interés por lo que ocurre a su alrededor, una creciente curiosidad y placer en aumentar su ámbito de personas, cosas y realizaciones, todo lo cual parece facilitarle nuevos objetos de amor y de interés. Pero esto no basta para explicar su posibilidad de desligarse de la madre, con quien tiene un vínculo inconsciente tan fuerte. La índole misma de este intenso apego lo impulsa a separarse de ella porque, dada la inevitabilidad de la avidez frustrada y del odio, despierta en él el miedo de perder en esta persona tan importante y por lo tanto el temor a depender de ella. Existe así en el inconsciente la tendencia a abandonarla, contrarrestada por el premioso deseo de tenerla para siempre. Estos sentimientos contradictorios, continuamente con el crecimiento emocional e intelectual del niño, que le permite encontrar otros objetos de interés y placer, conducen a la capacidad de transferir el amor, reemplazando al ser amado por otras personas y cosas. Precisamente, la cantidad de amor que el niño experimenta hacia su madre le proporciona una gran disponibilidad para sus vínculos futuros. El proceso de desplazar amor es de suma importancia para el desarrollo de la personalidad y para las relaciones humanas, y podríamos decir incluso para el desarrollo de la cultura y de la civilización. Junto con el proceso de desplazar el amor y el odio de la madre a otras personas y cosas, distribuyendo así estas emociones en un círculo más amplio, hay otra manera de manejar los primitivos impulsos. Las sensaciones sensuales que el niño experimenta en relación con el seno materno se transforman en amor hacia la madre como persona integral. Los sentimientos de amor se funden desde el comienzo con los deseos sexuales. El psicoanálisis ha recalcado el hecho de que los impulsos sexuales hacia los padres, hermanos y hermanas no solo existen, sino que pueden ser observados en cierta medida en niños muy pequeños. Con todo, solo la exploración del inconsciente permite aquilatar su fuerza y su importancia fundamental. Ya hemos visto que los deseos sexuales están íntimamente ligados a impulsos y fantasías agresivas, a la culpa y al temor de que mueran las personas queridas. Todo ello impulsa al niño a disminuir el apego hacia los padres. Esto tiene además tendencia a reprimir estos sentimientos sexuales que se vuelven inconscientes y quedan enterrados en las profundidades de la mente. Los impulsos sexuales se desligan también de los primeros objetos de amor y el niño adquiere así la capacidad de amar a otros de modo predominantemente afectuoso. El proceso descrito arriba, consistente en reemplazar a la persona amada por otras, en disociar parcialmente la sexualidad y la ternura y reprimir los impulsos y deseos sexuales, viene a integrar la capacidad del niño para establecer relaciones más amplias. No obstante, para lograr un desarrollo total exitoso, es esencial que la represión de los deseos sexuales hacia los primeros seres queridos no sea demasiado fuerte ni demasiado completo, el desplazamiento de los sentimientos de los padres a otras personas. Si el niño conserva bastante amor para los que se hallen próximos, si sus deseos sexuales hacia ellos no están muy reprimidos, amor y deseo sexual podrán, más tarde en la vida, revivir, unirse y desempeñar una parte vital en sus relaciones amorosas. En una personalidad realmente bien desarrollada, el amor por los padres subsiste, pero se le sumará el amor por otros seres y objetos, no como mera extensión del primero, sino como lo he señalado, mediante una difusión de las emociones que disminuye el peso de los conflictos y de la culpa derivada del apego y dependencia en relación con las primeras personas que ama. Al volcar sus conflictos en otras personas, el niño no los suprime,
sino que los transfiere de forma menos intensa, de los primeros y más importantes a nuevos objetos de amor y odio que parcialmente representan a los antiguos. Como sus sentimientos hacia nuevas personas no son tan fuertes, sus impulsos de reparación que una culpa excesiva hubiera obstaculizado pueden manifestarse ahora más plenamente. Es bien sabido que la existencia de hermanos y hermanas favorece el desarrollo. El crecer juntos ayuda al niño a desprenderse más de los padres y elaborar con sus hermanos un nuevo tipo de relación. Sabemos con todo que no solo los ama, sino que también tiene hacia ellos fuertes sentimientos de rivalidad, odio y celos. Por esta razón, las relaciones con los primos, compañeros de juego y otros niños más alejados de la situación familiar permiten nuevas alternativas a la relación fraterna y variaciones estas que son de gran importancia como fundamento de los futuros vínculos sociales. Relaciones en la vida escolar. La escuela brinda la oportunidad de desarrollar la experiencia ya adquirida en materia de relaciones humanas y proporciona campo propicio para nuevos experimentos en este terreno. Entre un gran número de chicos, el niño puede congeniar con uno, dos o varios, mejor que con sus hermanos. Estas nuevas amistades le dan, entre otras satisfacciones, la posibilidad de corregir y mejorar, por así decirlo, las primeras relaciones con aquellos que tal vez hayan sido insatisfactorias. El niño puede haber sido realmente agresivo con un hermano más débil o menor, o quizás su sentimiento inconsciente de culpa debido al odio y a los celos fuera la causa principal que perturbó la relación, con trastornos susceptibles de persistir en la vida adulta. Este desagradable estado de las cosas puede ejercer más adelante una profunda influencia sobre sus actitudes emocionales respecto a la gente en general. Sabemos que hay niños incapaces de hacerse de amigos en la escuela. Esto ocurre porque trasladan al nuevo ambiente sus primitivos conflictos. Entre los que logran liberarse suficientemente de sus primeras dificultades afectivas y hacer amistades entre los compañeros de escuela. Se observa a menudo una mejoría de la relación con sus hermanos. El nuevo compañero prueba al niño que es capaz de amar y ser amado y que el amor y la bondad existen, lo que también inconscientemente significa que puede reparar el daño que en su imaginación o de hecho ha infligido a otros. Así, las nuevas amistades colaboran para la solución de las primeras dificultades emocionales, sin que se tenga conocimiento de la naturaleza exacta de los primitivos trastornos o del modo de cómo van siendo allanados. Todos estos medios proporcionan otras tantas válvulas a las tendencias de reparación, el sentimiento de culpa disminuye y aumenta la confianza propia y en los demás. La vida escolar también da la oportunidad de establecer entre el odio y el amor una separación mayor que lo que es posible en el pequeño círculo familiar. En la escuela, algunos niños son detestados o simplemente no gozan de simpatía, mientras que otros son queridos. En esta forma, las emociones de amor y odio, reprimidas debido al conflicto que surge al odiar a una persona amada, pueden encontrar plena expresión en cauces más o menos aceptados socialmente. Los niños se unen de varias maneras y desarrollan ciertas normas que regulan hasta dónde pueden llevar sus manifestaciones de odio o disgusto por los demás. Los juegos y el espíritu de compañerismo implícito de ellos constituyen un factor moderador en estas alianzas y el despliegue de la agresión. Aunque los celos y la rivalidad por el amor y el aprecio del maestro pueden ser muy fuertes, se desarrollan en un marco distinto al de la vida de hogar. Los maestros están más alejados de los sentimientos del niño, aportan a la situación menos emoción que los padres y además reparten sus afectos entre varios niños. Relaciones en la adolescencia. A medida que el niño avanza hacia la adolescencia, su tendencia al culto del héroe frecuentemente se expresa a través de sus relaciones con algunos maestros, mientras que otros le inspiran aversión, odio o desprecio. Aquí de nuevo se manifiesta el proceso de separar el odio del amor que proporciona alivio, porque permite preservar a la persona buena y brinda además la satisfacción de odiar a alguien que a nuestro juicio se lo merece. El padre amado y odiado, la madre odiada y amada son originalmente, como ya lo he expuesto, los objetos tanto de admiración como de odio y desvalorización. Pero estos sentimientos que mezclados resultan, como sabemos, demasiado contradictorios y gravosos para la mente del niño y son por lo tanto probablemente negados o soterrados, encuentran expresión parcial en las relaciones con otras personas, niñeras, tíos y parientes en general. Más tarde, en la adolescencia, la mayoría de los niños tiende a alejarse de sus padres. Esto se debe en gran parte a que sus deseos sexuales y conflictos en relación con aquellos
están reforzándose una vez más. Los primeros sentimientos de rivalidad y odio contra el padre o la madre, según el caso, reviven y readquieren todo su vigor, aunque su origen sexual permanezca inconsciente. Los jóvenes suelen ser muy agresivos y desagradables con sus padres y con otras personas que se presten a ello, tales como sirvientes, un maestro débil o compañeros de escuela por los que sientan aversión. Pero cuando el odio ha llegado a esa intensidad, la necesidad de preservar el bien y el amor en el mundo interno y externo se hace muy urgente. El joven agresivo se siente, por lo tanto, impulsado a buscar a seres a quienes puede idealizar y reverenciar. Los maestros admirados pueden servir para ese fin, y los sentimientos de amor, admiración y confianza hacia ellos les dan seguridad interior. Entre otras razones, porque para el inconsciente parecen confirmar la existencia de padres buenos con los cuales hay una relación positiva, lo que refuta así el odio intenso, la ansiedad y la culpa que en ese periodo se ha vuelto muy fuerte. Hay, por supuesto, niños que pueden sentir amor y admiración por los propios padres mientras atraviesan estas dificultades, pero no son muy comunes. Creo que lo que se ha dicho explica en parte la posición especial que suelen ocupar en la mente de las figuras idealizadas como hombres y mujeres famosos, autores, atletas, aventureros, personajes imaginarios recogidos por la literatura, seres sobre quienes se vuelca admiración y amor, sentimientos en los cuales todo se matizaría de odio y desamor, lo cual experimenta como peligroso para el, lo cual se experimenta como peligroso para el yo y para los demás. Simultáneamente con la idealización de ciertas personas, se produce el odio hacia otras que son vistas bajo un cristal muy oscuro, especialmente seres imaginarios como algunos villanos de cine o de la literatura, o bien individuos reales pero algo remotos, como los caudillos políticos del partido opositor. Odiar a gente irreal o lejana resulta mucho menos peligroso para todos los interesados que odiar a los que no son muy próximos. Hasta cierto punto, esto es aplicable también al odio hacia algunos maestros o directores. La disciplina escolar y el conjunto de la situación interpone entre el maestro y el alumno una barrera mayor que la que existe entre padre e hijo. La división entre amor y odio está dirigida hacia los menos íntimos. Sirve también para salvaguardar mejor a las personas amadas, tanto en la realidad como en la mente. No solo aquellas que se hallan físicamente lejos y son por lo tanto inaccesibles, sino que la división entre la actitud de amor y odio fomenta el sentimiento que se puede conservar incólume al amor. El sentimiento de seguridad que proviene de la capacidad de amar está íntimamente ligado en el inconsciente al de conservar sana y salva a la persona amada. Parecería que la creencia inconsciente rezara así: puedo mantener intactos a algunos de los seres que amo, por lo tanto no he dañado a ninguno, y los conservo a todos para siempre en mi mente. En último análisis, el inconsciente preserva la imagen de los padres amados como la posesión más preciosa, porque protege a su poseedor del dolor de la desolación total. Amor, odio y reparación, emociones básicas del hombre. Melanie Klein y Joan Rivière. Página 104. El desarrollo de las amistades. Las primeras amistades del niño cambian de índole durante la adolescencia. La fuerza de los afectos e impulsos, tan característica en esta etapa de la vida, favorece amistades intensas entre la gente joven, principalmente entre los del mismo sexo. Las tendencias y sentimientos homosexuales están subyacentes a estas relaciones, que frecuentemente conducen a verdaderas actividades homosexuales. Estos vínculos constituyen en parte la huida del impulso hacia el sexo opuesto, que en este periodo es a menudo ingobernable por varias razones internas y externas. Tomemos el caso del joven para hablar de las razones internas. Sus deseos y fantasías se encuentran muy conectados con su madre y hermanas, y la lucha por alejarse de ellas y encontrar nuevos objetos de amor está en su punto culminante. Tanto las niñas como los muchachos en esta etapa sienten cargados de tantos peligros los impulsos hacia el otro sexo que intensifican los que se dirigen hacia el mismo sexo. El amor, la admiración y la lisonja que pueden entrar en estas amistades constituyen también, como lo he señalado antes, una salvaguardia contra el odio. Y por todos estos motivos, los jóvenes se apegan más a tales vínculos. En este periodo del desarrollo, las tendencias homosexuales intensificadas, sean conscientes o inconscientes, desempeñan también un papel importante en la adulación al maestro del mismo sexo. Las amistades de la adolescencia son, como sabemos, frecuentemente inestables. Una de las razones es que la fuerza de los sentimientos sexuales
inconscientes o conscientes, las invaden y perturban. El adolescente aún no se ha emancipado de las fuertes ligaduras emocionales de la infancia y está todavía, más de lo que imagina, dominado por ellas. Las amistades de la vida adulta. Aunque en la vida adulta las tendencias homosexuales inconscientes tienen su parte en la amistad con el mismo sexo, esta se caracteriza a diferencia del vínculo homosexual, referencia 8. El tema de las relaciones del amor homosexual es amplio y muy complejo. Para tratarlo adecuadamente necesitaría más espacio del que dispongo, por lo tanto me limito a mencionar que que en estas relaciones puede caber mucho amor. Por la disociación parcial entre los sentimientos afectuosos y sexuales que pasan a segundo plano y aunque activos en cierta medida en el inconsciente, en la práctica desaparecen. También en la amistad entre hombres y mujeres puede ocurrir la separación entre sentimientos sexuales y afectivos, pero como este amplio sector es solo una parte de mi tema, me limitaré a hablar de las amistades entre personas del mismo sexo, y aún entonces solo haré unas pocas observaciones generales. Tomemos como ejemplo la amistad entre dos mujeres que no dependen demasiado una de la otra. A favor de las circunstancias, una u otra puede necesitar protección o ayuda. La capacidad de dar y recibir afectivamente es esencial en la verdadera amistad. Aquí los elementos de situaciones tempranas se expresan en forma adulta. Inicialmente protección, ayuda y consejo nos fueron proporcionados por nuestras madres. Si logramos madurez emocional y autosuficiencia, no dependeremos demasiado del apoyo y el consuelo maternal, pero el deseo de recibirlos en los momentos difíciles y penosos perdura hasta la muerte. En la relación con una amiga podemos a veces recibir y dar algo de amor y cuidado de una madre. Una combinación exitosa de actitud maternal y filial parece constituir una de las condiciones de una personalidad femenina, emocionalmente rica y capaz de amistad. Una personalidad femenina completamente desarrollada involucra la capacidad de mantener buenas relaciones con los hombres en lo que concierne a sentimientos afectuosos y sexuales. Pero al hablar de la amistad entre mujeres, me refiero a las tendencias y sentimientos homosexuales sublimados. Quizás en las relaciones con nuestras hermanas hayamos tenido oportunidad de experimentar y expresar a la vez cuidados maternos y respuestas filiales. Podremos entonces fácilmente trasladarlos a la amistad adulta, pero tal vez no existió una hermana o alguien con quien viviésemos estos sentimientos. En este caso, si llegamos a desarrollar una amistad con otra mujer, esta traerá la realización modificada por las necesidades adultas de un fuerte e importante deseo de la niñez. Con una amiga compartimos intereses y placeres, pero también somos capaces de alegrarnos por su felicidad y éxitos, aun cuando carezcamos de ellos. Los sentimientos de envidia y celos pueden permanecer soterrados si nuestra capacidad de identificarnos con ella y compartir así su felicidad es bastante fuerte. El elemento de culpa y reparación no está ausente nunca en tal identificación. Si hemos manejado con éxito nuestros odios, celos, insatisfacciones y resentimientos contra nuestra madre, si hemos logrado ser felices al verla feliz, al sentir que la hemos agraviado o podemos reparar el daño hecho en la fantasía, seremos capaces de una verdadera identificación con otra mujer. Los sentimientos posesivos y reivindicativos que originan grandes exigencias son elementos perturbadores de la amistad. En realidad, todas las emociones exageradamente intensas pueden socavarla. Cuando esto ocurre, la investigación psicoanalítica revela que han interferido las tempranas situaciones de deseos insatisfechos, rencor, voracidad o celos, o sea, que aun cuando los episodios actuales hayan desencadenado la perturbación, un conflicto infantil no resuelto desempeña un papel importante en la ruptura de una amistad. Un clima emocional equilibrado, lo cual no excluye para nada la fuerza del sentimiento, constituye la base del éxito de una amistad. No es muy probable que lo que logremos si esperamos demasiado de ella, es decir, si esperamos que el amigo compense nuestras primeras privaciones, tales exigencias excesivas son en su mayor parte inconscientes y por lo tanto no pueden ser manejadas de manera racional. Nos exponen necesariamente al desengaño, al dolor, al resentimiento. Si las exageradas demandas inconscientes ocasionan trastornos en la amistad,
Han acaecido repeticiones exactas, por muy distintas que sean de las circunstancias, de situaciones tempranas cuando la voracidad intensa y el odio perturbaron el amor hacia los padres, causándonos sentimientos de insatisfacción y soledad. Si el pasado no pesa demasiado sobre el presente, seremos más capaces de hacer una adecuada elección de amigos y de satisfacernos con lo que ellos nos den. Mucho de lo que he dicho sobre la amistad entre mujeres se aplica al desarrollo de las amistades entre hombres, por más que también hay importantes disimilitudes derivadas de la diferencia entre psicología masculina y femenina. La separación entre los sentimientos afectuosos y los sexuales, la sublimación de la sublimación La separación entre los sentimientos afectuosos y los sexuales, la sublimación de las tendencias homosexuales y la identificación constituyen igualmente la base de la amistad entre hombres. Aunque los elementos y las nuevas gratificaciones que corresponden a la personalidad adulta entran renovados en la amistad masculina, también los hombres en parte buscan la repetición de sus relaciones con el padre o los hermanos, o tratan de hallar una nueva afinidad que satisfaga deseos pasados o mejorar las relaciones insatisfactorias que antaño mantuvieron con quienes los rodeaban. Aspectos más amplios del amor. El proceso por el cual desplazamos el amor de los primeros seres queridos hacia otros se extiende desde la primera infancia en adelante a todas las cosas. De este modo, desarrollamos intereses y actividades en los que ponemos algo de amor que originalmente se dirigía a las personas. En la mente infantil, una parte del cuerpo puede representar otra y un objeto puede representar partes del cuerpo o personas. De esta manera simbólica, cualquier objeto redondeado puede en su inconsciente representar el seno de su madre. Por un proceso gradual, todo lo que emana bondad y belleza, todo lo que causa placer y satisfacción en sentido físico o más amplio, vendría a tomar en el inconsciente el lugar de este seno generoso y el de la madre como persona total. Así, al referirnos a la patria, la llamaríamos la madre tierra, porque en el inconsciente el país natal puede simbolizar a nuestra madre y por lo tanto ser amado con sentimientos matizados por nuestro vínculo con ella. Para ilustrar la forma en que la primitiva relación invade intereses que parecen serle muy ajenos, tomemos el ejemplo de los exploradores que parten en busca de nuevos descubrimientos, sobrellevando las más penosas privaciones y encontrando a su paso grandes peligros y quizás la muerte. Además del estímulo de las circunstancias externas, muchos elementos psicológicos se hallan detrás del interés y el atractivo de la exploración. No mencionaré aquí más que uno o dos factores inconscientes específicos. En su voracidad, el niño pequeño desea atacar el cuerpo de su madre, al que considera como una extensión del seno humano. También tiene fantasías de robarle el contenido de su cuerpo, entre otras cosas, los hijos, preciosa posesión que también ataca por celos. Estas fantasías agresivas de penetrar el cuerpo en su cuerpo pronto se enlazan con sus deseos genitales de tener un coito con ella. El trabajo psicoanalítico ha descubierto que las fantasías de explorar el cuerpo de la madre, que surgen de los deseos sexuales y agresivos del niño, de su voracidad, curiosidad y amor, contribuyen a fomentar el interés del adulto en explorar nuevos países. Al discutir el desarrollo emocional del niño pequeño, he señalado que sus impulsos agresivos dan lugar a fuertes sentimientos de culpa y el temor de que la persona querida muera, todo lo cual forma parte del amor, lo refuerza e intensifica. En el inconsciente del explorador, un nuevo territorio representa a una nueva madre que compensará la pérdida de la madre real. Busca la tierra prometida, la tierra de la que emana leche y miel. Y hemos visto que el amor de la muerte de la persona más amada lleva al niño a alejarse de ella en cierta medida, pero al mismo tiempo lo conduce también a recrearla y a encontrarla nuevamente en cualquier tarea que emprenda. De ese modo, tanto el impulso de apartarse como el de mantener el vínculo original encuentra plena expresión. La temprana agresión del niño estimula la tendencia a restaurar y compensar, a devolver a su madre los bienes robados en su fantasía, y estos deseos de resarcimiento se unen más tarde a la vocación de explorador.
Encontrar una nueva tierra es dar algo al mundo en general y a algunas personas en particular. Su actividad expresa tanto su agresión como su deseo de reparar. Sabemos que al descubrir una nueva tierra, la agresión se utiliza en la lucha con los elementos y con toda suerte de dificultades, pero a veces se manifiestan más abiertamente. Ocurría en otras épocas, cuando los exploradores, que además conquistaban y colonizaban, dieron muestras de despiadada crueldad contra las poblaciones nativas. Con esta actitud concretaban los tempranos arranques fantaseados contra niños imaginarios en el cuerpo de la madre y el odio real contra los hermanos recién nacidos. El deseo de restauración, sin embargo, encontró plena expresión al repoblar el país con elementos de su propia nacionalidad. Podemos ver cómo, a través del interés por la exploración, varios impulsos y emociones, la agresión, manifiesta o no, los sentimientos de culpa, el amor y el impulso de reparar, pueden transferirse a otra esfera, alejada de su objeto original. La vocación de explorar no tiene que manifestarse necesariamente a través de la exploración física del mundo, sino que puede extenderse a otros campos, como cualquier tipo de pesquisa científica. Los primeros deseos y fantasías de explorar el cuerpo materno forman parte de la satisfacción que el astrónomo, por ejemplo, deriva de su trabajo. El anhelo de redescubrir a la madre de los primeros tiempos, real o afectivamente perdida, es también de gran importancia en el arte creador y en la forma de apreciarlo y disfrutar de él. Para ilustrar algunos de los procesos que acabo de exponer, transcribiré la conocida composición de Keats, On First Looking into Chapman, Homer, primera ojeada al Homero de Chapman. Mucho viajé por comarcas del oro y he visto países y reinos esplendentes. Muchas islas recorrí del occidente, donde los poetas guardan lealtad a Apolo. Frecuentemente oí de una vasta extensión, donde ejerce su imperio el soñador Homero, pero jamás respiré su pura exaltación, hasta escuchar de Chapman el verbo altanero. Entonces fui como un explorador del cielo inmenso, cuando un nuevo planeta nada en las alturas, o como el fuerte Cortés, cuyos ojos de halcón contemplaron el Pacífico y su tripulación se miraba con salvaje conjetura sobre una cima del Darién en profundo silencio. Keats habla aquí con el enfoque del que goza ante una obra de arte. Compara la poesía con países y reinos esplendentes y comarcas de oro. Al leer a Homero traducido por Chapman, se siente al principio como un astrónomo que observa los cielos cuando un nuevo planeta nada en las alturas, pero luego se vuelve el explorador que descubre con salvaje conjetura nuevas tierras y mares. En este perfecto poema de Keats, el mundo representa el arte y es evidente que para él el goce y la exploración científicos y artísticos provienen de la misma fuente. El amor por las hermosas tierras, las comarcas de oro, la exploración del inconsciente, precisamente un continente desconocido descubierto por Freud, demuestra que, como lo he señalado antes, las hermosas tierras representan a la madre amada y el anhelo hacia esta. Volviendo al soneto, se puede sugerir, sin llegar al análisis detallado, que el soñador Homero, que gobierna la tierra de la poesía, representa al padre admirado y poderoso, cuyo ejemplo sigue el hijo, Keats. Cuando penetra, él también en el país de su deseo, arte, belleza, el mundo, en esencia, su madre. Del mismo modo, el escultor que da vida a su objeto de arte, ya sea que éste represente una figura humana o no, inconscientemente está restaurando y recreando a las personas a quienes amó primero y a las que destruyó en su fantasía. Sentimientos de culpa, amor y creación. Los sentimientos de culpa, como traté de señalar, constituyen un incentivo fundamental para la creación y el trabajo en general, aun en sus formas más simples. No obstante, si son demasiado intensos, tienen el efecto de inhibir las actividades e intereses productivos. Estas complejas conexiones se tornaron claras en primer término a través del psicoanálisis de niños pequeños.
En los niños, los impulsos creadores que habían permanecido latentes despiertan y se expresan mediante actividades tales como el dibujo, el modelado, la construcción y la palabra cuando el psicoanálisis reduce sus diversos temas. Estos incrementan los impulsos destructivos y por consiguiente al disminuir los impulsos demostrativos también se debilitan. Simultáneamente con estos procesos, los sentimientos de culpa y de ansiedad por la muerte de la persona amada, que la mente infantil no pudo superar por ser demasiado abrumadores, disminuyen gradualmente, pierden intensidad, haciéndose por lo tanto más fácil su manejo. Como resultado, aumenta el interés del niño por la gente, se estimula la piedad y la identificación con los demás, y así se acrece su caudal de amor. El deseo de reparar, tan íntimamente ligado al interés por el ser amado y a la ansiedad por su muerte, puede ahora expresarse en formas creadoras y constructivas. También en el psicoanálisis de adultos pueden observarse estos procesos y cambios. He sugerido que cualquier fuente de alegría, belleza y enriquecimiento, externo o interno, representa para el inconsciente el seno generoso y amante y el pene creador que en la fantasía posee cualidades similares, en esencia, los dos padres buenos y dadivosos. La relación con la naturaleza, que despierta fuertes sentimientos de amor, reverencia, admiración y devoción, tiene mucho en común con la relación con la madre, como siempre lo han reconocido los poetas. Los múltiples dones naturales son equiparados a los que hemos recibido de nuestra madre en los primeros tiempos de la vida, pero no siempre nos han satisfecho. Muchas veces nos pareció mezquina y frustradora, aspectos que también se reviven en la relación con la naturaleza, que a menudo no está dispuesta a dar. La satisfacción de las necesidades de autoconservación y la gratificación del deseo de amor permanecen eternamente ligadas entre sí, ya que al principio ambas provenían de una misma fuente. La primera seguridad nos fue proporcionada por nuestra madre, que no solo nos calmó los tormentos del hambre, sino que también nos satisfizo emocionalmente y alivió nuestra ansiedad. Por lo tanto, la seguridad derivada de la satisfacción de nuestras necesidades básicas se vincula a la seguridad afectiva. Y la importancia de ambas se agranda, pues contrarrestan los primeros temores de perder a la madre amada. Tener asegurada la subsistencia en la fantasía inconsciente significa también no estar privado de amor y no haber perdido a la madre. El hombre que se queda sin trabajo y lucha por encontrar empleo tiene en mente por sobre todo sus necesidades materiales. No trato de subestimar los sufrimientos y penurias reales, directos e indirectos, que la pobreza provoca, pero la situación auténticamente dolorosa se hace más acerba por el infortunio y la desesperación que resurgen de tempranas experiencias emocionales, cuando, cuando lo acosaba el hambre porque la madre no satisfacía sus necesidades y temía perderla y verse privado de amor y de protección. Referencia 10. He descubierto frecuentemente en el psicoanálisis de niños en grados variables temores, temores de que los echen de su casa como castigo por la agresión inconsciente, deseos de echar a otros y por daños reales que hayan cometido. Esta ansiedad se implanta muy temprano y puede ejercer una intensa presión sobre la mente del niño. Un caso especial es el del temor a ser un pobre huérfano o un pordiosero y no tener casa ni comida. Estos temores al desamparo eran en los niños que he observado completamente independientes de la situación financiera de los padres. Posteriormente en la vida, los temores de esta naturaleza tienen el efecto de aumentar las dificultades reales que surgen de situaciones como pérdida de dinero, de una casa o de trabajo. Añaden un elemento de desesperación amarga y profunda. La falta de trabajo le impide también expresar sus tendencias constructivas, que constituyen un método fundamental de manejar temores inconscientes y sentimientos de culpa, o sea, de hacer reparación. La dureza de las circunstancias, aunque pueda ser en parte consecuencia de un sistema social insatisfactorio que justificaría que el miserable acechara a otros, culpa de su situación, tiene algo en común con la inexorabilidad que los niños bajo la presión de la ansiedad atribuyen a los padres temidos. En cambio, la ayuda material o moral proporcionada a los pobres o los desocupados
además de su valor real, inconscientemente, les prueba la existencia de padres cariñosos. Volvamos a la relación con la naturaleza. En algunas regiones del mundo, la naturaleza es cruel y destructiva. Sin embargo, los habitantes no renuncian a su suelo, sino que desafían los elementos, sequías, inundaciones, heladas, calor, terremotos o plagas. Es cierto que las circunstancias externas desempeñan un papel importante, pues esta gente tenaz tal vez no pueda marcharse del lugar donde ha nacido. Sin embargo, no me parece eso bastante para explicar por qué se soportan tales penurias para conservar la tierra natal. Para los que viven en condiciones naturales tan arduas, la lucha por la subsistencia sirve también para otros propósitos, inconscientes. La naturaleza representa para ellos una madre exigente y regañona, cuyos dones deben serle extraídos a la fuerza, lo cual reedita las primeras fantasías violentas, aunque en forma sublimada y socialmente adaptada. Habiendo sentido culpa inconsciente por la agresión contra su madre, el hombre comprendía que ella fuera ruda con él. Lo comprende aún ahora inconscientemente en relación con la naturaleza. Este sentimiento de culpa actúa como incentivo para la reparación. La lucha contra la naturaleza se siente en parte como una lucha para preservar la naturaleza, porque expresa también el deseo de reparar a la madre. De este modo, los que luchan contra los rigores naturales no solo lo hacen en su propio beneficio, sino que también sirven a la naturaleza. Al mantener su conexión con ella, mantienen viva la imagen de la madre de antaño. En la fantasía la protegen y se protegen, permaneciendo unidos a ella. En la realidad, mediante el apego a su país, en cambio, el explorador busca en la fantasía una nueva madre para reemplazar a la real, de la que se siente apartado o que inconscientemente teme perder. Relaciones consigo mismo y con los demás. He tratado en estos capítulos algunos aspectos del amor y de las relaciones con los demás. No puedo con todo concluir sin intentar echar alguna luz sobre la más complicada de todas las relaciones, la que mantenemos con nosotros mismos. Pero, ¿qué somos nosotras? Todo lo bueno y lo malo que hemos pasado desde los primeros días, todo lo que hemos recibido del mundo externo y sentido en el mundo interno, experiencias felices y desdichadas, vínculos con la gente, actividades, intereses y pensamientos de todo tipo. Es decir, todo lo que hemos vivido forma parte de nosotras y constituye nuestra personalidad. Si algunas de nuestras relaciones pasadas, con todos los recuerdos que traen, con la riqueza de sentimientos que suscitan, pudieran ser súbitamente barridas de nuestra mente, qué pobres y vacíos nos sentiríamos. ¿Cuánto se perdería del amor, confianza, placer, consuelo, gratitud que hemos brindado y recibido? Muchos no quisiéramos ni siquiera haber evitado las experiencias dolorosas, porque han contribuido al enriquecimiento de nuestra personalidad. Me he referido ya varias veces en este artículo a la influencia de nuestras primeras relaciones sobre las siguientes. Quisiera ahora demostrar la fundamental gravitación de las tempranas situaciones emocionales sobre nuestras relaciones con nosotras mismas. Nuestra mente guarda como reliquias a los seres que amamos. En momentos difíciles sentimos a veces que ellos nos guían. De pronto se nos ocurre preguntarnos cómo habrían actuado ellos y si aprobarían o no nuestros actos. Por lo que he dicho, podemos concluir que las personas a quienes así consideramos representan en esencia a los padres admirados y amados. Hemos visto, no obstante, que de ningún modo es fácil para el niño establecer con ellos relaciones armoniosas y que los primeros lazos de amor se ven seriamente inhibidos y perturbados por el odio y el concomitante sentimiento inconsciente de culpa. Es cierto que los padres pueden haber carecido de amor y comprensión, lo cual tendería a aumentar todas las dificultades. Los impulsos y las fantasías destructivos, los temores y la desconfianza que en cierta medida se hallan siempre activos, aun en las circunstancias más propicias, se incrementan necesariamente si las condiciones son desfavorables y las experiencias desagradables. Además, lo que es también muy importante es que si el niño
no se le da bastante felicidad en la primera etapa de su vida, quedará perturbada su capacidad para desarrollar una actitud optimista, amor y confianza en los demás. No debe, sin embargo, deducirse que la capacidad de amar y ser feliz responde en proporción directa a la cantidad de amor que se haya recibido. En realidad, hay niños que configuran en su inconsciente imágenes paternas extremadamente duras y severas, lo que perturba su relación con los padres reales y con la gente en general, aunque hayan tenido padres buenos y cariñosos. Por otra parte, las dificultades mentales del niño no están frecuentemente en proporción con el trato desfavorable que puedan haber sufrido. Si por razones internas, que desde el principio varían en cada individuo, existe escasa capacidad para tolerar la frustración, y si la agresión, temores y sentimientos de culpa son muy intensos, la mente infantil puede exagerar y deformar grotescamente los defectos de los padres, y en especial la intención que determina sus errores. De este modo, los padres y otras personas de su ambiente serán juzgados predominantemente duros y severos. Nuestro propio odio, temor y desconfianza tiende a crear en el inconsciente figuras paternas terribles y exigentes. Estos procesos se encuentran en diverso grado, activos en todos, ya que todos tenemos que luchar, más o menos, y en un sentido u otro, con sentimientos de odio y temor. Vemos así que las cantidades de impulsos agresivos, temores y sentimientos de culpa, que parcialmente surgen de razones internas, guardan una relación importante con la actitud mental predominante que asumimos. En contraste con niños que, en respuesta a un trato desfavorable, desarrollan en su inconsciente figuras paternas y duras y severas que afectan desastrosamente su perspectiva mental. En muchos otros, los errores o la falta de comprensión de los padres producen consecuencias menos adversas. Los niños que, por razones internas, son desde el comienzo mucho más capaces de soportar las frustraciones, ya sean evitables o inevitables, es decir, que pueden hacerlo sin exceso de odio y sospechas, serán más tolerantes con los errores de los padres que los padres cometan al tratarlos. Podrán confiar más en sus propios sentimientos amistosos y por lo tanto al tener más autoseguridad serán menos susceptibles a lo que provenga del mundo externo. Ninguna mente infantil se encuentra libre de temores y sospechas, pero si la relación con los padres está basada sobre todo en la confianza y el amor, podemos establecernos firmemente en la mente como figuras mentoras y benéficas que constituyen fuente de bienestar y armonía y prototipo de todas las relaciones amistosas de la vida futura. He tratado de aclarar algo sobre las relaciones adultas, señalando que con ciertas personas nos conducimos como nuestros padres lo hacían con nosotros, o bien como hubiésemos deseado que se comporten, e intervenimos de esta forma las primeras situaciones. Asimismo, en algunos casos, nuestra actitud es la del niño afectuoso con sus padres. Esta relación recíproca niño-padre que manifestamos frente a los demás también es experimentada internamente ante las figuras benéficas y mentoras que conservamos en la mente. Inconscientemente, consideramos a los seres que forman parte de nuestro mundo interno como padres afectuosos y protectores y les retribuimos su amor. Nos sentimos hacia ellos como padres. Estas relaciones fantaseadas, basadas en experiencias y recuerdos reales, integran nuestra continua y activa vida afectiva e imaginativa y contribuyen a darnos felicidad y fuerza mental. En cambio, si las figuras paternas que conservamos en los sentimientos y en el inconsciente son predominantemente duras, no lograremos estar en paz con nosotros mismos. Es harto sabido que una conciencia demasiado severa ocasiona desdicha y preocupación. Es menos sabido, pero comprobado por los descubrimientos psicoanalíticos, que la presión de las fantasías de lucha interna y los temores con ellas conectados se hallan en el fondo de lo que reconocemos como conciencia vindicativa. Incidentalmente, estas tensiones y temores pueden expresarse en profundas perturbaciones mentales y conducir al suicidio. He utilizado la extraña frase relación con nosotros mismos. Quisiera ahora agregar que esta es la relación de todo lo que apreciamos y amamos, con todo lo que odiamos en nosotros. He tratado de aclarar que la parte nuestra que apreciamos es la riqueza que hemos acumulado a través del contacto con otros seres, pues estos vínculos y las emociones que los acompañan
han llegado a constituir una posesión interna. Odiamos en nosotros las figuras duras y severas que también forman parte de nuestro mundo interno y que son en gran medida el resultado de nuestra propia agresión hacia nuestros padres. Sin embargo, en el fondo, lo que más violentamente odiamos es el odio interno en sí. Lo tenemos tanto que nos vemos llevados a emplear una de nuestras más fuertes medidas de defensa, que consiste en ubicarlo en otros, o sea, proyectarlo. Pero también desplazamos amor hacia el mundo externo, y solo podemos hacerlo genuinamente si hemos establecido buenas relaciones con figuras amistosas en nuestra mente, creando así un círculo benigno. En primer lugar, brindamos amor y confianza a nuestros padres. Luego los incorporamos a nosotros, por así decirlo, con todo ese caudal, y podemos de nuevo dar al mundo externo parte de esta riqueza de sentimientos positivos. El odio configura un círculo análogo, pues, como hemos visto, erige figuras aterradoras en nuestra mente, y entonces dotamos a los demás de cualidades desagradables y malas. Incidentalmente, esa actitud mental produce el efecto real de suscitar sospechas y desagrado en los demás, mientras que una actitud confiada y amistosa de nuestra parte tiende a provocar la confianza y la benevolencia ajenas. Observamos que algunas personas, especialmente a medida que envejecen, se vuelven cada vez más desagradables. Otras, en cambio, se suavizan y se hacen más comprensivas y tolerantes. Es bien sabido que tales variaciones no corresponden simplemente a las experiencias adversas o favorables que hayan tenido en la vida, sino que se deben a las diferencias de actitud y de carácter. De lo expuesto, podemos llegar a la conclusión de que la amargura, ya sea hacia la gente o hacia el destino, por lo general abarca a ambos. Se establece fundamentalmente en la niñez y puede reforzarse o intensificarse más tarde. Si el amor no ha sido ahogado por el resentimiento, los pesares y el odio, sino que se ha consolidado internamente la confianza en los demás y en nuestra propia bondad, soporta como una roca los embates de la vida cuando surge el infortunio. Las personas que se han desarrollado de ese modo es capaz de preservar en sí a aquellos padres buenos cuyo amor constituye una ayuda infalible en la desdicha, y volver a encontrar en el mundo personas que en su mente los reemplacen. La capacidad de invertir situaciones en la fantasía e identificarse con los demás, importante, importante característica de la mente humana, permite al individuo otorgar a otros la ayuda y el amor que él mismo necesita, obteniendo de ese modo bienestar y satisfacción para sí. Comencé por describir la situación emocional del lactante en su relación con la madre, fuente primera y fundamental de la bondad que recibe el mundo externo. Afirmé también que es un proceso extremadamente doloroso para el niño el privarse de la suprema satisfacción de ser alimentado por ella. Con todo, si su voracidad y su resentimiento ante la frustración no son excesivos, puede éste desprenderse gradualmente de la madre y al mismo tiempo obtener satisfacción de otras fuentes. En su inconsciente, los nuevos objetos de placer se eslabonan con las primeras gratificaciones concebidas de la madre. Puede, por consecuencia, aceptar otros goces como sustitutos de los originales. Podría decirse que retiene la bondad primaria a la vez que la reemplaza, y cuanto más exitoso es ese proceso, menos apoyo tendrán en su mente la voracidad y el odio. Pero, como lo he señalado frecuentemente, los sentimientos inconscientes de culpa que derivan de la destrucción fantaseada del ser amado desempeñan aquí un papel importante. Hemos visto que los sentimientos de culpa y pesar provenientes de la fantasía agresiva y voraz de destruir a la madre activan el impulso de curar estos daños imaginarios y repararla. Estas emociones actúan grandemente sobre el deseo y la capacidad infantiles de aceptar sustitutos maternos. Los sentimientos de culpa provocan el temor a depender de esta persona querida cuya pérdida recela, pues, no bien surge la agresión, el niño siente que está causándole daño. Este temor es un incentivo para desligarse, para volcarse en otras personas y cosas y agrandar así su círculo de intereses. Normalmente, el impulso de reparar logra mantener a raya la desesperación suscitada por los sentimientos de culpa.
En este caso, prevalecerá la desesperanza, el amor y el deseo de reparación del niño serán inconscientemente extendidos a los nuevos objetos de amor e interés. Estos, como ya sabemos, se asocian en su mente con la primera persona amada, a quien vuelve a descubrir o crear a través de sus nuevas relaciones e intereses constructivos. En esta forma, la reparación, que es parte inherente de la capacidad de amar, ensancha su ámbito, consolidando la posibilidad infantil de aceptar amor y por varios medios hacer suya la bondad proveniente del mundo externo. Un equilibrio satisfactorio entre dar y recibir es condición primordial para la felicidad futura. Si en nuestro temprano desarrollo hemos podido transferir interés y amor de nuestra madre a otras personas y nuevas gratificaciones, entonces, y solo entonces, podremos en el futuro obtener placer de otras fuentes. Esto nos permite compensar, mediante un nuevo vínculo afectivo, los fracasos o desengaños que sufrimos, bien como aceptar sustitutos para lo que hemos logrado conseguir o conservar. Si la voracidad frustrada, el resentimiento y el odio no perturban la relación con el mundo externo, hay infinidad de modos de extraer de él belleza, bondad y amor. Al hacerlo, acrecentamos continuamente nuestro acervo de recuerdos felices y este acopio de valores nos da una seguridad difícil de vulnerar y un bienestar íntimo que aleja la amargura. Además del placer que proporcionan estas satisfacciones, tienen el efecto de mitigar las frustraciones, o mejor, el sentimiento de frustración, pasadas y presentes, incluso las primeras y fundamentales. Cuanto más satisfacción auténtica logremos, menor será nuestro resentimiento ante las privaciones y menos nos dominará la voracidad y el odio. Seremos entonces realmente capaces de aceptar de otros amor y bondad, de brindárselos y en retribución de recibir más aún. En otras palabras, la capacidad esencial de dar y recibir se desarrolla de tal manera que nos asegura satisfacciones y contribuye al placer, al bienestar o a la felicidad de otras personas. Y para terminar, la buena relación consigo mismo condiciona el amor, la tolerancia y la buena disposición hacia los demás. En parte, esta buena relación deriva, como intenté demostrar, de una actitud amistosa, comprensiva y afectuosa hacia los demás, o sea, hacia aquello que tanto significaron para nosotros en el pasado y cuyo vínculo con nosotros integra nuestra mente y personalidad. Si en lo más hondo del inconsciente logramos superar los rencores contra nuestros padres y perdonarles por las frustraciones que debimos sufrir, podremos entonces vivir en paz con nosotros mismos y amar a otros en el verdadero sentido de la palabra.